y vamos a pasarle como parámetro todo lo que tengamos de usuario. ¿Cómo así que todo lo que tengamos de usuario? Fácil. Vamos a pasarle txt id usuario punto get test. Ahí le pasamos el código del usuario. También después en la clave de usuario siguen los nombres. Txt usuario nombres. Después le estamos pasando, creamos el objeto usuario con los apellidos. Después sigue la clave, entonces le decimos sigue la clave, entonces txt usuario campo clave, pero aquí ya no es con getTest. Bueno, por aquí tenemos una variable clave ya donde la jalamos, entonces no hay problema, utilicemos esa variable ya clave. Listo. Y después sigue el perfil, que es cmv perfil.get selected index, y con eso ya creamos el perfil. Ahora ya creamos el objeto mi usuario, lo creamos localmente. Ahora le estamos diciendo, ahora le vamos a decirle lo siguiente: vamos a agregar el usuario. Entonces, como el usuario nos devuelve un mensaje, definamos una variable llamada string mensaje, y mensaje va a ser igual a mis datos punto agregar usuario, y agregamos el usuario con el objeto mi usuario. Listo. Luego mostremos ese mensaje, entonces le decimos j8paint.show message dialog, show message dialog, y aquí estamos mostrando el mensaje. Después de eso ya deshabilitamos los botones, y con eso en teoría queda el usuario ingresado a la base de datos. Entonces vamos a darle aquí play al proyecto y vamos a probarlo. Usuario Zulu, clave 123, aceptar por archivo usuarios. Aquí tenemos el usuario y vamos a agregar un nuevo usuario. Ya probamos todas las validaciones. Pepe, seleccionamos un perfil, nombres le vamos a colocar Pedro, apellidos vamos a colocarle Infante, haciendo honor al cantante, clave 123, confirmación 123. Decimos guardar. Usuario agregado correctamente. Ahí ya creamos el usuario Pepe. Vamos a decirle otro nuevo. Si intentamos ingresar el usuario Zulu con otro nombre, por ejemplo, nombres, coloquémosle María Conchita, clave 123, confirmación 123, le decimos guardar. Dice que de seleccionar un perfil. Bueno, digamos que es empleado guardar. Dice el usuario ya existe. Entonces vamos a decirle que vamos a colocarle aquí el usuario va a ser María. Grabar. Usuario agregado correctamente. Bueno, la idea es que cuando le demos clic en estos cositos, el usuario navegue. Navegue es que me muestre los otros registros. Para hacer eso, entonces, bueno, si yo cierro aquí la aplicación, recuerden que estamos en memoria, todo se nos va a perder, pero esa es la idea, pues, que lo aprendamos a construir paso a paso. Entonces vamos a hacer lo siguiente. Simplemente, recuerden que cuando el formulario hace load, o sea, cuando el formulario entra, él carga aquí un método. Él aquí, cuando el formulario hace load, él simplemente tiene aquí una variable de usuario activo. Y usuario activo lo que hace es que muestra el usuario. Entonces vamos a hacer, y usuario activo es una variable que empieza, es un atributo privado de esta clase que empieza en 0. Entonces lo que vamos a hacer es que simplemente con los botones vamos a cambiar el usuario activo para que nos muestre otro. Entonces vamos a tener aquí un método privado. Lo vamos a agregar aquí. Vamos a agregar aquí un método privado. Y este método privado va a ser void. Se va a llamar mostrar registro. No va a devolver nada. Y este método mostrar registro lo que hace es esto. Voy a cortar este código de acá. Si se deja cortar, control C, no sé por qué me está dejando cortar, y vamos a borrar. Listo. Aquí simplemente lo que hacemos es que vamos a decirle mostrar registro.
Y cuando entre ahora mostrar registro, lo que hicimos fue agrupar este código porque lo vamos a llamar varias veces. Entonces lo que vamos a hacer aquí es lo siguiente. Vamos a hacer que nos muestre varios registros. Entonces, ¿cómo opera esto? Vamos a hacer lo siguiente, que cuando nos digan primero, vamos a hacer acá simplemente el botón de primero, que es esto, se me perdió, que se me hizo. Cuando le digamos doble clic en el botón primero, aquí lo tenemos. Lo primero, lo que va a hacer primero es que le vamos a decir que a usuario actual hágalo igual a 0. El usuario actual 0. Ahora, que cuando nos diga el último nos muestre el último, pero yo aquí en datos no tengo un método que nos diga cuántos usuarios tenemos. Entonces vamos a tener un método que nos devuelva eso, porque tenemos un método que nos devuelve todos los usuarios, pero no tenemos un método que nos diga cuántos usuarios tenemos en nuestro arreglo de memoria. Entonces vamos a hacerlo, vamos a crear un método público entero, y el método público entero lo vamos a llamar número usuarios. Ese método número usuarios me va a devolver los usuarios que tengo. Entonces simplemente le decimos aquí return, aquí le decimos que nos retorne el contador de usuarios. Eso es todo lo que tenemos que hacer. Entonces aquí cuando le digamos en usuarios, cuando le digamos último, entonces aquí simplemente le vamos a decir que el usuario actual, le vamos a decir aquí usuario actual, hágalo igual a mis datos, punto. Entonces aquí le vamos a decir, ¿cómo es que lo llamo? ¿Cómo fue que llamamos el método? Número usuarios. Ahí está. Me va a devolver, se me va a ir para el último. Ahora, ¿qué pasa si nos presionan, digamos, siguiente? Entonces, ojo pues, si nos presionan siguiente, vamos a hacer lo siguiente. Le vamos a decir if, vamos a decirle a usuario actual, incrementelo en 1, usuario actual más. Pero yo no sé si llegó al último, entonces le vamos a decir if usuario actual es igual, si el usuario actual, o sea, nos quedó igual al número de usuarios. Bueno, aquí tengo un error porque realmente empieza en la posición 0, entonces tiene que ser número de usuarios menos 1. Ahora, si usuario actual es igual al número de usuarios, significa que estuvo en el último y le dije siguiente. Y si estoy en el último y le dije siguiente, entonces vamos a hacer lo que nos dé como la vuelta. Entonces le vamos a decir que usuario actual hágalo igual a 0. ¿Sí o qué? Eso sí nos dicen siguiente. Ahora, vamos a hacer el botón de anterior. Anterior, ¿qué tenemos que hacer? Anterior es una lógica un tantito similar. Donde nos digan anterior, entonces lo que vamos a decirle aquí es a usuario actual, vamos a decirle menos, vamos para atrás. Y le preguntamos si usuario actual quedó igual a menos 1, significa que estaba en el primero y le dije anterior, entonces vamos a irnos para lo último. Entonces simplemente le decimos que usuario actual hago igual a usuario menos 1. Y aquí nos quedó faltando en todos algo. Es que después de eso le decimos, llamamos el método mostrar registro. Mostrar registro y mostrar registro. De esta manera ya debería funcionarnos las ventanitas de navegación. Vamos a probarle. A ver si es verdad tanta dicha. Aquí le decimos Zulu 1, 2, 3, aceptar, archivo, usuarios, y aquí tengo Zulu, pues en este momento no está navegando, pero vamos a agregar uno nuevo. Pepe, digámosle que es administrador, llama Pedro, apellidos va a ser Infante, clave 1, 2, 3, confirmación 1, 2, 3, guardar. Usuario agregado correctamente. Si le decimos primero, se nos va para Zulu.
Si le decimos ultra se nos va para Pepe. Si le decimos siguiente nos da la vuelta. Sí. Entonces ve que esto nos da la vuelta y nos da también la vuelta. Vamos a agregar otro para garantizar que sí se nos esté dando la vuelta correctamente. María. María va a ser empleada. Nombres. María Conchita. Clave. Yo le pongo a todo clave 1, 2, 3 para no confundirme. Listo. Y si le decimos aquí guardar, ahí está. Usuario agregado. Entonces si navegamos a María. Es la última, Zulu, Pepe, Pedro, María, Zulu, Pepe, Pedro. Primero Zulu, último María, el anterior es Pepe, el siguiente es María, el siguiente es Zulu, el siguiente es Pepe, el siguiente es María. ¡Tarán! Tenemos ahí perfectamente los botones de navegación. Ahora, vamos a crear los botones de... Vamos a crear ahora modificar. Supongamos que queremos modificar la información. Entonces yo quiero... Si yo quiero modificar a Zulu, pues me paro en Zulu y le digo modificar. Si quiero modificar a Pepe, pues me paro aquí en Pepe y le digo modificar. Entonces vamos a modificar estos controles. Para modificar los registros, entonces vamos a hacer lo siguiente. Entonces que yo le diga modificar, entonces aquí le diga Pedro. Entonces aquí le coloqué Pedro de Jesús, por decir cualquier cosa. Y le decimos Pedro de Jesús. Decimos guardar. Entonces, bueno, aquí me está diciendo usuario agregado correctamente, pero eso es mentiras, porque si yo me devuelvo y taque, no están los cambios. Vamos a hacer que este formulario nos haga los cambios. Entonces, para que nos haga los cambios, vamos a validar. Bueno, aquí hay, vamos a hacer varias cositas. Lo primero, por aquí antes cositas que se me nos van olvidando. Aquí le dijimos que si la clave y la confirmación no son iguales, vamos a limpiar esos campos. Entonces digámosle a txt clave .settest. Estas cositas es mejor irlas haciendo porque si no eso se le olvida a uno y esto le da calidad pues al software. Txt confirmación en blanco y le damos foco a clave. Entonces aquí estamos en el botón guardar. Entonces ojo pues, depende de la operación. Entonces aquí la operación es la siguiente. Esta operación nos funcionó para nuevo, pero supongamos que yo quiero es modificar. Entonces si yo quiero modificar, aquí ya validamos que usuario no existe. Igual en la variable posición nos está quedando el objeto que yo quiero modificar. Entonces vamos a hacer lo siguiente. Aquí armamos el usuario con lo que hay, tanto en los controles, pero no le vamos a decir agregar usuario, sino que vamos a modificar los datos. Entonces así como tenemos un método llamado agregar usuario en la clase datos, que este agregar usuario nos agrega el usuario, vamos a crear otro método también así string que nos diga si lo pudo agregar o no. Entonces vamos a decirle aquí agregar usuario. Entonces aquí